Mi nombre es Jesús Azuaje, yo les voy a hablar acerca del aval en la letra de cambio. Eh, Sin embargo, me parece bien importante comenzar definiendo lo que es una letra de cambio. Una letra de cambio no es más que un título de crédito o un documento mercantil por el que una persona llamada librador ordena a otra llamada librado el pago de una determinada cantidad de dinero eh, a una fecha determinada o al vencimiento de la misma, un vencimiento que ya está preestablecido dentro de la misma. La letra de cambio debe cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 410 del Código de Comercio venezolano, puesto que si llegase a faltar un solo elemento característico que determine la existencia de la letra de cambio, la misma no será considerada como tal. Dentro de la letra de cambio intervienen varias personas. Estas personas son el librador, por una parte, que es la persona acreedora de la deuda y quien emite la letra de cambio. El librado, que es el deudor, quien debe pagar dicha deuda o la letra de cambio cuando llegue la fecha de vencimiento establecida o determinada. También dentro de la letra de cambio pueden intervenir otras personas como el endosante, que es aquella persona que endosa una letra de cambio o la transmite a un tercero, ya que las letras de cambio admiten endosos. También puede intervenir el endosatario, que es aquel en cuyo favor se endosa la letra, es decir, el que recibe la letra de cambio. Y también puede intervenir el avalista, que es la persona que garantiza el pago de dicha letra de cambio, que en este caso es en donde nos vamos a detener en esta exposición. Vamos a hablar del aval en la letra de cambio. El aval en la letra de cambio tiene como finalidad garantizar el pago de la letra de cambio, de tal modo que el avalista asume junto al girador la responsabilidad del pago de dicha letra de cambio. El avalista solo responde del pago de la letra si si esta letra ha sido aceptada por el girador, respetando los límites en que esta aceptación se haya producido. Es decir, si la aceptación fue parcial, también lo será el aval. El artículo 438 del Código de Comercio establece que el pago de una letra de cambio puede ser garantizado por medio del aval. El aval en la letra de cambio tiene dos sujetos. El primer sujeto puede ser el pasivo o la persona a quien se avala, que es el avalado. Puede ser cualquiera de los signatarios del título sin ningún tipo de distinción, y el sujeto activo, que es el avalista, que puede ser cualquier persona fuera del nexo cambiario o un obligado de la letra. Esto está establecido en el artículo 438 del Código de Comercio venezolano. Gracias. Buenos días, mi nombre es Freddy Hernández, estudiante de la Universidad de Derecho de la Universidad de Yacambú. En esta ocasión voy a exponer sobre el aval de la letra de cambio, forma y lugar. La letra de cambio es un documento mercantil por el que una persona ordena a otra el pago de una determinada cantidad de dinero en una fecha determinada. Es la declaración contenida en la letra de cambio que tiene como finalidad garantizar el pago de la letra de cambio. El aval. El avalista asume junto al librado la responsabilidad del pago de la letra de cambio. La forma de girar la letra de cambio. A la propia orden. Es cuando un sujeto crea la letra de cambio a favor de él mismo, una persona debe pagarla al creador de la letra. A cargo de terceras personas, cuando un sujeto crea la letra de cambio para que la pague una persona determinada a favor de otra persona. Intervienen tres sujetos: el creador de la letra, el girador y el beneficiario. Y a cargo del propio girador es cuando el sujeto crea la letra de cambio para pagarla él mismo a otra persona. La letra se debe expedir en impreso oficial o timbre emitido por el Estado, y su importe estará en proporción a la cantidad que se refleja en la misma. El lugar de pago. La letra debe indicar el lugar en que se debe presentar la letra para pagar. Pero si este falta, la letra se pagará en el lugar designado junto al nombre del librado. Actualmente, las letras se domicilian
para su cobro en las entidades bancarias, por lo que el lugar de pago es por domiciliación bancaria en la mayoría de las veces. Debe indicar el lugar donde el pago debe efectuarse. Si no se indica, se deberá realizar en el domicilio del librado. Nombre y apellido de la persona a quien debe hacerse el pago. Lugar y fecha en el que se emitió la letra y la firma del que emite la letra. Es decir, tanto la letra de cambio como el pagaré son documentos de crédito de mucha importancia para realizar transacciones legales en cualquier país. En Venezuela, estas transacciones tienen su base legal en el Código de Comercio vigente, en donde se estipula todo lo referente a las mismas. Buenos días. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jorge Hidalgo. Les voy a hablar sobre los términos del endoso. Los términos del endoso se dividen en ordinario y extraordinario. El ordinario se subdivide en formal y en blanco. Es formal cuando se adecúa a las previsiones establecidas en el artículo 421 del Código de Comercio, es decir, que contiene en forma escrita la orden de pago, el nombre del beneficiario y la firma del titular. En blanco es cuando el texto de la declaración del endosante no contiene el nombre del beneficiario o cuando se limita a una sola firma del endosante estampada en el reverso del título. Esto lo establece el segundo párrafo en el artículo 421 del Código de Comercio. En el artículo 422 del Código de Comercio dice que si el endoso está en blanco, el portador puede llenar el blanco, sea con su nombre o con el de otra persona, endosarla de nuevo en blanco a otra persona, enviarlo a un tercero sin llenar el blanco y sin endosarla. El otro término del endoso es el extraordinario. Se subdivide en procuración, en garantía, en simple y con fines de mandato. El endoso en procuración es el endoso al cobro que se le dan a los abogados, que debe ser expreso. El abogado que tiene una letra es poseedor legítimo de la letra y puede endosarla para el cobro, en procuración del cobro. Esto lo encontramos en el artículo 426 del Código de Comercio. Cuando el endoso contiene la palabra para su reembolso, para su cobro, por mandato o por cualquier otra fase que implique un simple mandato, el portador puede ejercitar todos los derechos derivados de la letra de cambio, pero no puede endosarla sino a título de procuración. Ahora, el endoso en garantía. Según el artículo 427 del Código de Comercio, cuando un endoso contiene la frase valor en garantía, valor en prenda o cualquier otra que implique un afianzamiento, el portador puede ejercitar todos los derechos derivados de una letra de cambio, pero el endoso hecho por él no vale sino a título de procuración. Los obligados no pueden invocar contra el portador las expresiones fundadas en sus relaciones personales con el endosante, a menos que el endoso haya tenido lugar por medio de una combinación fraudulenta. Por otra parte, según el artículo 536 del Código de Comercio, contempla que si se trata de efectos a la orden, la prenda puede constituirse mediante un endoso regular con la palabra valor en garantía u otro equivalente. Ya por último, a finalizar, el endoso simple con fines de mandato. Se da cuando el endosante transfiere la letra de cambio por endoso simple, pero con la finalidad de mandato en relación fundamental. Esto es todo lo que confiere a los términos del endoso. Muchísimas gracias. En esta oportunidad vamos a hablar de las clases de endoso. La función traslativa. Con el endoso se transmiten todos los derechos y obligaciones derivados de la letra. Esto está establecido en el artículo 422 del Código de Comercio. La función de garantía. Establece el artículo 423. El endosante es garante de la aceptación y del pago. A su vez, el artículo 455 reitera el imperativo al disponer que todos los que hayan endosado una letra están obligados a la garantía solidaria a favor del portador para ejercer sus recursos y acciones contra los endosantes. El artículo 423 deja a salvo el pacto en contrario por parte del endosante, ya que puede exonerarse de ambas garantías, tanto aceptación como pago, o de cualquiera de ellas separadamente, en cuyo caso no garantiza la aceptación ni el pago con respecto a las personas a las cuales ha sido posteriormente endosado. La función de legitimación. Todo nuevo endosante se hace garante de la aceptación al pago. Si el endoso es en blanco, el anterior endosante será garante de la aceptación del pago. Esto está establecido en el artículo 424 del Código de Comercio,
que establece: el tenedor de una letra se considera portador legítimo si justifica su derecho por medio de una serie no interrumpida de endosos, aunque el último sea en blanco. Y por último tenemos la inmunidad del endosatario. El endosatario es el que recibe la letra por el endosante y no lo pueden oponer las excepciones por la relación original, a menos que haya habido una transmisión como consecuencia de una combinación fraudulenta. Esto está establecido en el artículo 425 del Código de Comercio. Muchas gracias. Les habló Yasmín Cabrera. Buenas tardes, mi nombre es Lacey Robles. En esta oportunidad les voy a estar conversando un poco sobre lo que es el vencimiento de la letra de cambio. Es necesario de que se entienda cuál es la obligación al vencerse la letra de cambio. Por acá vamos a estar leyendo el vencimiento de la letra de cambio. Existe una obligación como tal. La obligación de la letra de cambio se paga de acuerdo con la forma del vencimiento que se haya establecido. Aquí la palabra clave dentro de la letra de cambio es la obligación que se contrae con la forma de vencimiento que se haya establecido. Es necesario que la letra de cambio, o sea, cuando se venzca, que conlleve la indicación de la fecha de vencimiento. Esto es un requisito formal. También debe ser posible, cierto y único. En una fecha posible, en una fecha posible es lo que se necesita para que se cumpla el requisito para hacer el vencimiento de la letra de cambio. Al principio se pensaría que la letra de cambio, una vez vencida, debería cancelar en una letra de cambio se paga de acuerdo a la forma del vencimiento, no es más de lo que acabo de leer aquí. La indicación de la fecha de vencimiento es uno de los requisitos formales. Es necesario, la doctrina concuerda que afirma que el vencimiento debe ser posible, cierto y único, posible por cuanto a la fecha inexistente o una fecha anterior a lo del libramiento, hace nula a la letra de cambio. Existen unas formas de vencimiento. Las formas: a día fijo, a cierto plazo, a día fijo, a cierto plazo y fecha, a cierto término, vista y a la vista. En este caso, aquí tengo un ejemplo que es 3/12 del 2016. A día fijo es necesario que contenga el día, el mes y el año del vencimiento de la letra de cambio. A cierto plazo o fecha se coloca 30 días después del vencimiento de la letra de cambio. A cierto término de vista se concuerda la fecha en cierto término de vista. Luego de que se dio la letra de cambio a 30 días después. Y a la vista. En este caso, aquí en este caso hay que entender que debe ser presentada la aceptación dentro de los 6 meses desde su fecha de la emisión. La fecha de aceptación determina el punto de partida del lapso a correr desde el día de la aceptación, que su puesto debe ser fechado. En el caso de la vista, el pagadero a su presentación al tiempo por vista, la presentación determina su fecha de vencimiento y a día fijo, en este caso, como le expliqué, día, mes y año. Gracias. Buenas, mi nombre es Joseanny Jiménez. Mi punto a tratar en este tema es la fianza en la letra de cambio. Según el artículo 440 del Código de Comercio venezolano, sostiene que el avalista se obliga de la misma manera que aquel por el cual se ha constituido garante, y su compromiso es válido, aunque la obligación que haya garantizado sea nula. Cualquier causa, menos por un vicio de forma, tiene cuando ha pagado la letra el derecho de proceder contra el garantizado y contra los garantes del mismo.
Este artículo tiene un significado muy importante, o sea que si se avala por un obligado principal, el derecho a cobrarle no caduca. Sin embargo, si es por un endosatario, el derecho caduca en la misma vía de regreso. El poseedor o tenedor legítimo de la letra puede accionar contra cualquiera de los obligados o contra cualquiera de los avalistas, porque es una responsabilidad. En este sentido, acciona a todos los que estén obligados. Además de eso, si hay un vicio en la relación principal que haga que el deudor no responda a su obligación, entonces el fiador tampoco responderá por esto. Esto es todo, muchas gracias. Buenas tardes, el tema a continuación es el avalista como punto número 9. El avalista es la persona que se compromete como fiador o garante en un préstamo que asume la responsabilidad del pago del mismo. Es importante que el avalista, en el momento de hacerse responsable y de firmar esta garantía, él plasme en ese título dos condiciones. Primero, que se establezca allí el monto por el cual él está siendo avalista y por otra parte la persona a quien él está avalando, ya que si en ese título consta de varias personas o varias partes, él finalmente va a ser el avalista de todas esas partes. Como otro punto muy importante, el avalista debe conocer sus riesgos a los cuales él se está comprometiendo. Primero, él es igual y él tiene las mismas obligaciones que el deudor principal. Segundo, él puede estar comprometido en procesos judiciales, ya que pueden ser embargadas todos sus bienes hasta sus cuentas que él tenga. Los bienes que en el momento tenga el avalista, en el momento de la firma, hacen parte de esa garantía, como los posteriores. Si el deudor no asume esa deuda, el avalista debe pagar en su totalidad. Por otra parte, si el avalista fallece, los herederos se hacen responsables de esta deuda, como también se compromete con todo lo que tenga que ver en ese título, ya sea los intereses, ya sea si el avalista no tiene, el bien que está comprometido no cumple con ese pago, entonces se unen todos los demás bienes que adquiere posteriormente. Para finalizar, es importante mantenerse informado de cómo ese deudor va cancelando, ya que si llega al final de la deuda o el tiempo establecido para cancelar esa deuda, el avalista tiene que pagar su totalidad y sus intereses. No es más, bueno.